En esta ocasión les voy a platicar un poquito de qué va la investigación en el sistema de justicia penal. El proceso penal se divide en 3 fases. La primera etapa, que es la de investigación, a su vez se divide en 2 fases, en una inicial y una complementaria, que ahorita más adelante vamos a ver. La segunda etapa es la intermedia o preparación de juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas. Y una tercera etapa, que es la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan todas las pruebas y que concluye con la sentencia. ¿Cómo es la etapa de investigación? Es una etapa compleja dentro del nuevo sistema acusatorio y oral, que a grosso modo pues viene a sustituir a la depuesta averiguación previa, que era en el sistema anterior, pero con unas importantes diferencias que cuando hay una persona detenida, por ejemplo, esta puede quedar sujeta a prisión preventiva antes de la acusación por todo el tiempo que dure la investigación previa, a solicitud del Ministerio Público y con la respectiva vigilancia de un juez de control de garantías. Dicha medida cautelar, por ejemplo, puede prolongarse hasta la etapa del juicio oral. En todo caso, en nuestro sistema, el Ministerio Público sería quien dicte el respectivo acuerdo de inicio. Esta etapa de investigación se realiza por la policía. Estamos hablando de la primera etapa. Se realiza por la policía y los peritos bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Ahora, aquí les quiero explicar algo bien importante, que es el Ministerio Público es el que conduce la investigación de acuerdo con la hipótesis y la teoría del caso que se formula. Y por su parte, la policía y los peritos actúan en conducción jurídica del Ministerio Público y operan, ¿no?, desde sus directivos a realizar la investigación de campo, ¿no?, y técnica científica respectivamente. Ahora, la lógica de separar estas investigaciones que antes estaba junta es que en el nuevo sistema se busca generar una confianza y eficiencia mediante la separación y el equilibrio de las funciones y responsabilidades de los actores públicos que llevan a cargo la investigación y la persecución de los delitos. Entonces, es así que en esta etapa de investigación se realiza, ¿no?, a conducción del Ministerio Público por la policía y los peritos y se introducen las funciones del juez de control, entre las cuales van a destacar 2. La conducción de actuaciones, que en algún otro momento las podremos ver a profundidad, y la protección de los derechos. El juez de control es el que autorizará la afectación de los derechos de la persona cuya conducta se investiga. Por ejemplo, hay técnicas de investigación, providencias precautorias y medidas precautorias. Y en general, lo que hace este juez es velar por la protección de los derechos de la víctima y del imputado, ¿no? Poder identificar las actuaciones del MP ahí es interesante y importante, ya que algunas de estas actuaciones requieren la autorización del juez de control. De acuerdo con la naturaleza y fin, así como la lógica del nuevo modelo de justicia que se consagra en la Constitución, las figuras de las que les hablé anteriormente guardan diferencias entre sí que es importante que las sepan identificar. Las técnicas de investigación, como su nombre lo indica, son diligencias que tiene que realizar el Ministerio Público durante la etapa de investigación y que pueden o no requerir una autorización judicial. Por ejemplo, un Ministerio Público puede recabar datos de un testigo de un delito sin requerir dicha autorización del juez. Ahora, esta diligencia no necesariamente detonará la formulación de imputación, ya que a diferencia de otras técnicas de investigación, como por ejemplo la intervención de una comunicación o la entrevista a un testigo específicamente, puede pasar, ¿no? No puede pasar inadvertida y se requiere una autorización del juez. Hay otro tipo de las providencias precautorias, que son medidas que afectan los derechos de su destinatario con la finalidad primordial de proteger a la víctima y testigos. Por ejemplo, pedirle a un imputado que no se acerque al domicilio de la víctima, ¿no? Este es un buen ejemplo de una providencia precautoria. Después están las medidas cautelares, que son las que recaen directamente en la persona cuya conducta se investiga o en sus bienes y tienen como finalidad generar el desarrollo de la investigación o la preparación a juicio. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se aseguran los bienes de una persona o la obligación de presentarte periódicamente ante un juez o la prohibición de salir de una circunscripción territorial por miedo de que esta persona se vaya, ¿no?
Entonces, como podemos ver, hay diferencias entre estas tres técnicas, ¿no? La técnica de investigación, las providencias precautorias y las medidas cautelares. Ahora, seguimos en la primera etapa. Esta etapa se desarrolla en una etapa de investigación desformalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que es seguida de una fase de investigación. Primero es desformalizada y después la sigue una investigación que se judicializa o se formaliza. La primera se mantiene reservada, la desformalizada, ¿no?, para favorecer el éxito de la misma. Y la segunda es de carácter formalizado o judicializado y se inicia una vez que se le haya imputado formalmente un delito a la persona y que se le haya comunicado la información que hasta ese momento obra en la carpeta de investigación del Ministerio Público. Esta segunda fase da inicio con la citación judicial a la audiencia pública presidida por el juez de control de garantías, en la que el Ministerio Público va a comunicar a la persona en cuestión que se le imputan específicamente ciertos hechos. A partir de ello, el juez decreta la vinculación al proceso, o sea, vincula, ¿no?, a la persona para que inicie este proceso. Es pertinente señalar en esta parte que para la formulación de la imputación no se requiere un determinado estándar probatorio. Aquí simplemente estamos llevando a cabo una investigación, puesto que si bien en este momento se van a anunciar algunos datos de prueba de los hechos que se le van a imputar a la persona, los mismos todavía no se van a desahogar. Cabe aclarar que lo anterior es aplicable a las investigaciones que inician sin detenido, a diferencia de aquellas que inician con un detenido, en las que por razones obvias, como se abundará más adelante, la investigación se formaliza inmediatamente porque ahí está el detenido. Al final de esta etapa, el Ministerio Público habrá adquirido o no el convencimiento de quien cuenta con datos suficientes para acusar a una o a varias personas. Ello implica poder buscar, identificar y localizar los datos de prueba que posteriormente se van a presentar al formular la acusación. Si cuenta con elementos suficientes, entonces se abre un proceso penal en términos de lo que dice el artículo 102, apartado A constitucional. De acuerdo con lo anterior, esta etapa concluye con la formulación de la acusación o el acto de sobreseimiento, si es que nos sigue, o bien con alguna de las medidas alternativas o proceso especial según sea el caso. Ahora, una vez que ya está vinculada la persona al proceso, el Ministerio Público puede solicitar la autorización del juez de control para llevar a cabo actos de molestia, ¿no? ¿Cuáles son estos actos de molestia? Pues como bien lo dice el nombre, las técnicas de investigación, medidas cautelares de las que hablé antes, que ya van a generar una molestia mayor, es decir, puede invadir la esfera de derechos de las personas, ¿no?, y por lo tanto se requiere la autorización de un juez para poderlas llevar a cabo. Respecto de la persona imputada, pues ella tendrá que cumplir si el juez da una autorización para que se realicen estos actos de molestia, para que así continúe la investigación. Obviamente, si ya no hubiere más datos probatorios que obtener, ya se tiene todo lo que se requeriría, la formulación de imputación y consecuente vinculación al proceso, es la que formaliza ya la investigación. Entonces, esto tendrá por efecto permitir o allanar el camino para la formulación de la acusación. Entonces, vamos viendo cómo se va abriendo el caminito. Primero hay que hacer una investigación. Hay ciertos datos que se pueden obtener de manera sencilla, si se puede decir de cierta manera. Hay otros que donde se requiere, por la afectación que se le causa a la persona, una autorización del juez. Bueno, pues el punto es que una vez que ya se tiene este camino, se abre la formulación de la acusación y en su caso es lo que concluye con esta etapa. Ahora, cualquier exigencia probatoria en la etapa de investigación carece de sustento constitucional, implica un contrasentido, ya que precisamente se está dentro de la etapa de investigación, no en la etapa de probar o desahogar pruebas. En este espacio es relevante tener en mente dos verbos que son diferentes y que dejan muy claro cuál es la gran diferencia con el sistema anterior y el sistema actual. Por ejemplo, no es lo mismo establecer, ¿no?, que hubo un engaño como elemento constitutivo de la conducta, ¿no? Hablamos a manera de hipótesis acusatoria, que comprobar dicho engaño. Una cosa es establecer que hubo un engaño y otra cosa es comprobar dicho engaño, lo que es el objeto del juicio oral.
Lo anterior abandona el argumento en el sentido de que para vincular a una persona a proceso no es necesario desahogar ni controvertir datos de prueba.